cubriendo justamente el control obrero, la ocupación de los obreros en la empresa Montevideo Gas, no sé si recuerdan, y luego se dio el desalojo de la empresa. Estuvimos justamente en el móvil con Leo Lucy. Los trabajadores habían tomado control reclamando que a la empresa Petrobras se le retire la concesión del servicio de gas. Recordemos que la justicia indicó que la medida de los trabajadores era ilegítima, por lo que se les dio el desalojo que se concretó ayer sobre las 18 horas en buenos términos. Una de las medidas que anunciaron los trabajadores es que algunos compañeros podrían iniciar una huelga de hambre el lunes en caso de que no se les dé una respuesta al reclamo. El año pasado los trabajadores de la misma empresa también estuvieron casi un mes de huelga de hambre. Pero para saber en qué situación está la negociación y cómo se preparan los compañeros que iniciarán la huelga, estamos con Alejandro Acosta, con el que habíamos hablado ayer, y con Maximiliano Camaño, que será uno de los huelguistas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Alejandro, ¿cómo definieron esto de hacer la huelga? Y bueno, lamentablemente era una medida a la cual no queríamos volver a recurrir, porque como ustedes recordarán, en 1 año y 4 meses hemos tenido que hacer 2 en función de los envíos masivos a seguro de paro que ha tenido Petrobras reiteradamente. Y en este caso, para nosotros, en función de la gravedad de la situación que se había venido produciendo con el servicio público de gas natural y el anuncio concreto de Petrobras de eliminar 37 puestos de trabajo, entre otras cosas, barriendo con sectores enteros como tomaconsumo, distribución de factura, telefonía de emergencia e incluso parcialmente la guardia de emergencia, es que habíamos decidido, el control obrero y bajo el reclamo de que el Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien es la contrapartida jurídica y política que debe velar según el contrato de concesión por la continuidad y la calidad del servicio, saque a Petrobras del servicio público o encuentre una alternativa que le dé en el mediano plazo una salida fiable para cambiar la gestión y evitar que se nos sigan yendo los usuarios, que tenemos 7.000 menos, y a la vez que se conserven los puestos de trabajo, porque esta empresa brinda servicios y es necesario cada trabajador para brindar esos servicios. Cuanto menos tengamos, menos posibilidad de dar una atención correcta al usuario y por lo tanto más usuarios se nos van a ir. Entonces, ayer fuimos lamentablemente desalojados y eso llevó a que hoy en el plenario delegado materializáramos la medida que teníamos pensada en caso de que este desalojo se produjera, que es una huelga de hambre en frente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El plenario resolvió hacerla a partir del martes a las 8 de la mañana con un paro de 24 horas para la instalación, debido a que compañeros integrantes de la Comisión de Legislación de Trabajo nos habían pedido un poquito más de tiempo para ver si algunas gestiones que están intentando desarrollar con el Poder Ejecutivo podían fructificar. Bueno, accedimos, intentamos mostrar nuevamente flexibilidad y entonces en vez de hacerla el lunes va a ser el martes. ¿Cuáles son esas iniciativas que están intentando llevar adelante en una negociación que puede hacer que esta huelga no se haga finalmente? Bueno, los compañeros nos han planteado que están tratando de hacer gestiones en varios niveles. No nos adelantaron qué en concreto, porque a veces cuando las cosas empiezan a ser públicas o se informa demasiado públicamente, a veces se traban. Entonces no nos quisieron decir, pero bueno, son diputados que hace mucho tiempo que vienen intentando ayudar a encontrar soluciones y en función de eso es que nosotros resolvimos atender su pedido y por lo tanto corrimos un poquito el inicio de la huelga de hambre porque creemos que hay que hacer todo lo posible, no para evitar la medida como un fin en sí mismo de evitarlo, sino para dar todo el margen que se pueda para poder encontrar soluciones. El problema que tenemos acá es que el 4 de mayo comienzan a vencer los seguros de paro y la empresa tiene que empezar a decir si retoma o despide a esos trabajadores. Esa es la premura que tenemos. Hemos estado más de 2 meses intentando encontrar soluciones y no hemos podido. Que son un 25% de la plantilla más o menos aproximadamente. Esos trabajadores que están en seguro de paro. Sí, está planteado esos 37 despidos. En realidad los trabajadores son 20, 16 de los cuales empiezan a vencer a principios de mayo los seguros de paro.
pero la empresa a la vez anuncia 37 despidos. Eso es lo que lleva a la cifra global de más de un 25% de la plantilla laboral que quiere ser despedida. Ahora, en realidad Petrobras no ha dicho que con eso está conforme, lo que ha dicho que eso es en principio. Ellos tienen un horizonte de dejar 50 trabajadores como escenario ideal y por lo tanto tendrán que despedir a más de 110 trabajadores. Maximiliano, en caso de, bueno, de que ojalá que no, pero que esto avance y que efectivamente tomen esta medida de la huelga de hambre, ¿tú te preparás de alguna manera en especial? No, en realidad la única preparación que se tiene es el apoyo de los compañeros y la confianza que ellos te brindan, y de ahí a defender los puestos de trabajo y a que el servicio público siga vigente. Pero ustedes no tienen un monitoreo, por ejemplo, por parte del Sindicato Médico del Uruguay, porque sabemos nosotros, o tal vez la gente se queda con la idea que una huelga de hambre es alguien que pasa por mucho tiempo solamente tomando agua, ¿no? ¿No hay un monitoreo de un médico con ustedes? Sí, claro. Eso es cuando vas a arrancar la huelga, que te hacen todos los controles y periódicamente se te hacen todos los estudios para no arriesgar la salud de lo que estamos allí haciendo la huelga. ¿Quién decide quién va a hacer la huelga de hambre? En cuanto a eso, la tranquilidad. Claro. ¿Cómo? ¿Quién decide quién va a hacer la huelga de hambre? ¿Es una decisión que cada uno asume, se vota, se consulta? Claro, es una decisión que cada uno asume, y de ahí que entre los compañeros se le manifiesta el apoyo al compañero o no. En casos que pasa que se ve que, no sé, por decirte, algún compañero de mayor edad o algo que pueda entorpecer ahí el aguante, y bueno, se decide entre los compañeros quién va a hacerlo, pero siempre con la decisión del mismo huelguista que lo va a hacer. ¿Qué dice tu familia, Maximiliano? ¿Cómo? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué opina de esta medida? Y bueno, del apoyo también, saben en la situación en la que estamos, saben la situación saben toda la realidad, y bueno, el apoyo constante hacia mi persona y a los compañeros que la vamos a hacer y al conjunto de los trabajadores. ¿Cuántos son los que la van a hacer? Somos 3 huelguistas los que la vamos a hacer. Al principio, no sé si escuché bien, pero comentaste que ya hubo 2 instancias anteriores en las cuales hicieron huelga de hambre, ¿cierto? ¿Me quedó claro? ¿Es así? No escuché bien. Sí, que al principio de la nota ustedes comentaron que ya había habido 2 instancias en las cuales habían hecho huelga de hambre. ¿Es así o me estoy equivocando? Sí. ¿Y qué efectividad tuvo en ese momento la huelga? ¿Qué efectividad tuvo? Sí, definitivamente. Bueno, la efectividad de que actores que estaban como... Nosotros necesitamos respuesta del gobierno. En este momento necesitamos la respuesta del Ministerio de Industria, que no nos está brindando una solución para salir de este conflicto. Alejandro... Si querés te complemento, ahí en las dos huelgas de hambre anteriores, lo que se logró fue revertir esos 2 envíos al seguro de paro con soluciones de corto plazo. El problema es que una vez finalizado el plazo de los convenios que evitaban los seguros de paro, Petrobras nuevamente mandó a la gente al seguro de paro, en este caso por 3ª vez, pero a esto le está sumando ahora despidos directos. Claro. Entonces, las huelgas de hambre no es un tema que nosotros estemos, perdón la expresión, enamorados de la medida, sino que en función de cómo está el servicio público, con los miles de usuarios que se nos han ido, nosotros desde hace un tiempo nos hemos autoimpuesto una limitación, que es no tomar ninguna medida que afecte a la continuidad del suministro de los usuarios, ni la atención de las guardias de emergencia, ni la restitución del gas cada vez que hay algún inconveniente técnico. Por eso es que no vamos por el lado clásico de, como generalmente se entiende, la acción sindical del paro para impedir la producción, sino que creemos que los usuarios deben ser cuidados porque es lo que nos da trabajo todos los días y por lo tanto debemos recurrir lamentablemente a estas medidas. Por la eso ocupación también con lo de control ayer... obrero precisamente era que bajo la gestión de los trabajadores siguiera el servicio. Claro, eso, por eso también ayer hicieron el control obrero en lugar de una ocupación del simple, digamos, de la planta.
Exactamente. Esa fue la intención. ¿Y qué expectativa tienen? Nuestra intención siempre es... No te escuché. ¿Qué expectativa tienen? O sea, de llegar a la huelga, no. ¿qué expectativa tienen? ¿Cómo? La expectativa que Bueno, nosotros en realidad lo que intentamos con esta medida es favorecer, dar ánimo si se quiere, impulsar de que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto, más allá de lo que ya hizo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que el 3 de abril presentó una propuesta a las partes para encontrar una solución que nosotros aceptamos y Petrobras rechazó. Por eso estamos en esta situación. Entonces entendemos que el Ministerio de Industria es quien tiene no solo la posibilidad política, sino la obligación jurídica de adoptar medidas de fondo con este sector. Posiblemente, si las adopta, Petrobras, como ya tiene decidido retirarse del país y simplemente está en una estrategia particular para hacerlo, se niegue a las propuestas del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí será una acción que desarrollaremos en ese momento hacia Petrobras. Pero lo que hoy se impone es que el Ministerio de Industria adopte una decisión de fondo en este tema o diga si va a dejar que la situación siga así y terminemos con otros miles de usuarios menos y con 110 trabajadores en la calle porque la fuente de trabajo se ha eliminado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias Alejandro Acosta y Maximiliano Camaño. Y bueno, y mucha suerte y ojalá no tengan que llegar a la medida de la huelga de hambre. Esperamos lo mismo y bueno, les agradecemos este espacio para dirigirnos a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Complicado, ¿no? Ojalá que no se llegue. no, ojalá que haya... Yo supongo que uno de los diputados de los que él hablaba es Luis Puch. Sí, que claro que él sí, estuvo ayer en dos momentos distintos. De hecho, al mediodía se comunicó con la gerencia de la empresa de Petrobras e intentó llegar de nuevo a Mediar, seguro. Sí, a que hubiera un diálogo, Claro. a que se restableciera el diálogo, pero no. Digamos que también... Más allá de que si estemos de acuerdo o no con las medidas que toma un sindicato en estas situaciones, lo cierto es que ellos han intentado en varias instancias tener negociaciones con la gerencia de la empresa y con la dirección de la empresa. Que incluso en un momento el Ministerio de Trabajo puso una mesa de negociación sobre la mesa, el sindicato dijo que sí, o sea, los obreros dijeron que sí y fue la gerencia los que dijeron que no. Y que no es solo además un tema de la empresa en particular, sino de que temen también por la continuidad del sector, Sí. ¿no? Porque hay como 7.000 usuarios menos, bueno, y todos esos manejos Sí. que han ido debilitando la calidad del servicio también. Sí, me angustia un poco esto que dicen ellos, ¿no? Que tal vez sea una medida tan extrema que puede afectar la salud de los compañeros, que en definitiva tal vez se logra una solución a corto plazo o mediano plazo, pero que en el tiempo no, digamos que no trasciende, ¿no? Porque en definitiva después es como que todo se tranca de nuevo y vuelven a empezar en el mismo tipo de negociaciones. Eso es lo que me dio como angustia. Y a no Sí. subestimar también este tipo de medidas, ¿no? Sin los controles adecuados. Bueno, la producción nos pasaba un dato en el 58, Sí, sí. la Federación Autónoma de la Carne, bueno, uno de sus integrantes del sindicato falleció, Rubén Paleo falleció a consecuencia de una huelga de hambre carente de controles médicos adecuados. Vos tenías un dato Sí. interesante. Sí, yo tenía ¿te un dato acordás? que es que Bonomi Sí. estuvo en una huelga, me había acordado, en el año 1999. Él era parte de una empresa de pesca, o sea, de un sindicato de una empresa de pesca obreros, de Promopes, se llamaba Promopes la empresa, una empresa pesquera que cerró en cesación de pagos en una situación bastante irregular. Y la medida se prolongó durante 35 días y Eduardo Bonomi se agarró una talasemia que se llama también anemia del Mediterráneo, que nunca había sido diagnosticada en Uruguay, o sea, se enfermó por hacer la huelga, ¿no? Claro. Digamos que en ese caso dejaron de monitorearlos porque el sindicato médico, si Claro. bien monitorea si uno sigue un protocolo que ellos tienen. Exacto. Ellos tienen una especie primero te hacen exámenes físicos para saber si estás apto. Porque si tenés alguna enfermedad, de que digamos, siguiendo todos estos pasos y consumiendo lo poco que vas a consumir, corres el riesgo de fallecer, directamente recomiendan al gremio que esa persona no lo haga. Claro. Miren, una cosa que no sabíamos, que la dieta base consta de té, una barra de chocolate para que asegure el mínimo imprescindible de grasa, caldo colado con vegetales, en lo que es fundamental
fundamental la abundancia de perejil por su contenido en potasio, al que se le agrega clara de huevo como único aporte proteico. Todo esto se acompaña con 3 litros diarios de líquidos no azucarados. Esto es lo único que consume una persona que hace una huelga de hambre y que es monitoreado por un médico. Saliendo de este protocolo, el médico ya no se hace responsable por los efectos que pueda tener, ¿no? Es un tema muy serio realmente, es un tema muy delicado. serio. Y la gran pregunta también es hoy si eso funciona, ¿no? Como medida, ¿no? Claro, no, Que siendo tan extrema. Exactamente, si no había alguna alternativa. Por eso preguntábamos hoy si había surtido efecto en las instancias anteriores, porque lo vemos tan extremo como decís Claro, es la vos. última medida. Claro, que lamentaríamos tener una pérdida o tener un problema de salud grave y después a la postre no lograr los objetivos que se perseguían, ¿no? Totalmente.